Amigos, ¿alguna vez sintieron que el cielo se cayó durante mucho tiempo? ¿Tuvieron esa sensación de estar orando, clamando, llorando, mientras el eco de sus propias palabras se devoraba entre las paredes de su casa? Yo sé lo que es eso. He estado en habitaciones de hotel en ciudades donde nadie me conocía, postrado frente al borde de una cama sin tener ni una palabra elocuente, solo lágrimas. Y es justamente en ese silencio donde muchos creen que Dios se olvidó. Pero escúchame bien, Dios no se olvida, Dios no se distrae, Dios no pierde el control. Lo que pasa es que muchas veces estamos orando desde la angustia y no desde la fe. Estamos tocando la puerta de un cielo que ya está abierto, pero todavía no hemos quitado la venda de los ojos para verlo. Y ese es el punto exacto en el que el favor de Dios aparece, no cuando nosotros lo merecemos, sino cuando menos lo esperamos. Déjenme contarles algo que me marcó para siempre. Hace años, en mi infancia, hubo un año en que yo estaba convencido de que nunca me iba a casar. Número 1, pensaba, nunca me va a ir bien. Número 2, pensaba, jamás voy a tener trabajo estable. Número 3, pensaba, ni hablar de poder cambiar un par de zapatos. Y miraba a los demás de la congregación en Buenos Aires que parecían tenerlo todo resuelto, mientras yo andaba por la vida con aquel saco azul cruzado, que no era un traje, era un saco, y un pañuelo en el bolsillo que hoy confieso era una media, un calcetín limpio, no se imaginen. Y nada, nadie me dijo que lo sacara. Era coqueto, antes muerto, yo pensaba que ese era mi techo. Pero el Señor tenía otra historia escrita, y esa historia que el Señor tenía escrita no dependía de mi cartera, ni de mi título, ni de mi edad, dependía de su favor. Y el favor de Dios, como vamos a verlo hoy, no es un premio para los perfectos, es un regalo para los que confían. Porque la Biblia dice algo que a mí personalmente me hace temblar el corazón cada vez que lo leo. Salmo 5:12 dice así: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Noten la imagen, como con un escudo. ¿Saben qué hace un escudo? No cuelga pasivamente del brazo, sino que está sostenido activamente por el guerrero. Cuando dice que Dios nos rodea con su favor, quiere decir que el favor no es un destino que se alcanza, es un escudo que se porta. Y la palabra hebrea que se traduce como favor es chen, una palabra hermosa, cuyo significado profundo apunta a algo más que gracia, apunta a la cualidad que hace a una persona agradable a los ojos del otro. Cuando Dios te viste de su favor, no solamente recibe tu súplica, sino que tú mismo te vuelves agradable a sus ojos, a los ojos del prójimo, a los ojos de las circunstancias, de modo que todo empieza a cooperar para abrirse. Fíjense qué cosa tan descomunal. Eso es lo que yo llamo una semana de favor. Porque cuando el favor llega, no llega de a poco, llega envuelto, llega multiplicado, llega como un escudo que rodea cada frente débil. Y antes de seguir, quiero detenerme un instante porque creo que alguien que me está escuchando necesita escucharlo claro. Tal vez estás ahí con la cuenta bancaria en rojo, tal vez estás ahí esperando una llamada, tal vez ya no podés con la situación de tu hijo, con el tratamiento médico, con el dictamen jurídico, con la soledad, con lo que sea. Escúchame, no estás solo en este momento y no es un recurso discursivo, es una verdad espiritual. El Espíritu Santo está aquí, ahora mismo. ¿Me reciben? ¿Sí o no? Si lo reciben, díganlo en voz alta, desde el lugar donde estén, en el auto, en su casa, en el colectivo, en el trabajo, digan amén. Y ese amén es lenguaje celestial, porque el amén no es un acuerdo humano, es un sello, es la firma de tu corazón sobre la palabra del Señor. Y donde hay un amén sincero, hay un altar. Y donde hay un altar, hay fuego. Ahora, vamos a ordenar esto porque yo sé que cuando digo favor, muchos piensan automáticamente en cosas materiales. Y no está mal, pero tampoco es todo. El favor de Dios es mucho más abarcativo. Para entenderlo vamos a Génesis 6:8, que dice así: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En hebreo, halló gracia es matzachen, literalmente encontrar favor. En un mundo donde toda carne había corrompido su camino, donde la violencia estaba en cada esquina, donde la maldad había inundado la tierra como el agua inunda una represa rota, aparece un solo hombre que halló gracia. Noé no era el más rico, no era el más fuerte, no era el teólogo más refinado. Halló gracia porque caminaba con Dios en un tiempo en el que todos los demás habían dejado de hacerlo. ¿Y qué le dio ese favor? Le dio protección cuando la lluvia cayó, le dio propósito en medio del caos, le dio un proyecto que duró 120 años de construcción, 100 años. ¿Y saben por qué 120 años? Porque Dios le dijo, voy a traer diluvio, y Noé empezó a construir. Todos se burlaron, todos. Pero el favor no es la ausencia de burla, es la presencia de Dios en medio de la burla.
Y yo necesito preguntarte de cuántas burlas estás cansado. Tal vez el médico se burló de tu fe diciendo que no podías mejorar. Tal vez tu familia política se burló de tu oración diciendo que era tiempo perdido. Tal vez tus propios pensamientos se burlan de ti todas las mañanas diciéndote no vas a poder. Pero yo te digo hoy, si Noé halló favor en medio de la corrupción total, vos podés hallarlo en medio de tu crisis, en medio de tus afanes, en medio de lo que te parezca más oscuro. No estás peor que la generación de Noé. Si él halló favor, vos también podés. Y este versículo es el texto base para una semana así, una semana donde se destapa el cielo. Pero ¿de qué sirve el favor sin la respuesta? El favor sin la respuesta es como tener el mejor auto del mundo sin nafta. Por eso la palabra de Dios nos enseña cómo abrir la puerta a las respuestas. Abrámonos en Jeremías 33, 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta promesa nace en un contexto tremendo. Jeremías estaba preso en el patio de la guardia, encerrado cuando Jerusalén estaba a punto de caer, cuando ya no había salida humana. Y en medio de la cárcel, sin espacio para moverse, Dios le dice, clama y yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¡Wow! Lo notable es que no le dice ora mucho tiempo, no le dice ayuna 40 días, le dice clama, que en hebreo es kara, que indica un clamor intenso, urgente, pero con una característica única. No necesita ser largo, necesita ser real. El clamor de un corazón que se quiebra, el clamor de una madre por su hijo, el clamor de un padre por su empleo, el clamor que no se puede fabricar con elocuencia porque sale del fondo del ser. Y fíjense lo que sigue. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios no solo responde, también enseña. Hay una dimensión pedagógica en sus respuestas. Cada respuesta es una lección. Cada puerta que se abre es un curso acelerado sobre su carácter. La semana próxima no solo va a ser una semana de respuestas, va a ser una semana donde vas a aprender cosas sobre Dios que todavía no sabías, que ni sospechabas. Porque muchos llevan años de creyentes y conocen a Dios por lo que oyeron de otros, pero en una semana de favor y respuesta lo van a conocer por experiencia propia. Eso es más poderoso que cualquier doctrina. Santiago 1, 5 y 6 nos enseña algo parecido, pero desde el lado de la acción. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¡Wow! Cuando tú pedís sabiduría, Dios da abundantemente y sin reproche, sin echarte en cara tus equivocaciones pasadas. Esa es la generosidad del Padre. Pero ojo, no cualquier pedido sirve para activar el cielo. El pedido tiene que ir con fe. La fe aquí no es un sentimiento, no es una euforia, es una convicción. La convicción es algo más sólido que el sentimiento, porque el sentimiento va y viene como las olas, en cambio la convicción permanece. Y entonces Santiago agrega una comparación gráfica. El que duda es como la ola del mar arrastrada por el viento de un lado para otro. Es decir, cuando vos dudás, no estás firme, estás a merced de cualquier viento doctrinal, de cualquier opinión, de cualquier diagnóstico médico, pero cuando crees, te anclás. Y anclado en la fe, pedís, recibís, saboreás. Ahora quiero llevarlos a Mateo 7 al 8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abre. Noten la triple repetición. Jesús no estaba apurado cuando dijo esto, estaba enseñando a sus discípulos con paciencia repetitiva para que nadie quedara con la duda de que tenía que hacerlo una sola vez. Pedí una vez, 2 veces, 10 veces en diversas situaciones, en diferentes momentos, hasta que se rompa el esquema. Y noten la promesa anidada. Cada acción tiene su fruto garantizado. El que pide recibe, punto. El que busca halla, punto. El que llama se le abre, punto. No dice a veces, no dice si Dios quiere. Dice que el mecanismo está diseñado divinamente para responder a la iniciativa del creyente. ¡Wow!
Y también Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Esta es una de las promesas más desafiantes de toda la Escritura, porque nos pone en una posición incómoda para nuestra lógica natural. Jesús dice, cree que lo recibís antes de verlo, y si crees que lo recibís, os vendrá. La palabra creed en griego es pisteuete, en imperativo presente, lo que indica una acción continua. Seguí creyendo, no pares, no aflojes. Porque muchos de nosotros empezamos creyendo, pero cuando pasan 2 semanas y no vemos el resultado, nos detenemos, dudamos, hablamos negativamente, sembrando muerte con la lengua por la desesperación. Y esa siembra verbal cancela muchas veces la cosecha prometida. Por eso Santiago 1:7 agrega que el que duda no piense que recibirá cosa alguna del Señor. ¡Wow! Es directo, es tajante. Es como decir, la duda te descalifica para recibir. Ahora, yo sé lo que me van a preguntar, Dante, ¿y si pido y no me lo da? ¿Y si confío y se demora? ¿Y si sigo esperando y nada cambia? Y yo te entiendo perfectamente, porque yo también he estado ahí. Pero quiero que veas algo que muchos pasan por alto. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Imposible. No difícil, imposible. La versión original griega usa la palabra adinaton, que significa literalmente sin dinamis, sin poder, sin fe. No podés ni siquiera agradar al Padre. Pero el versículo no termina en la condenación, termina en la promesa. Crea que le hay y que es galardonador. O sea, cree en 2 cosas, en la existencia de Dios y en su carácter dadivoso. Y estos 2 puntos son la piedra angular de una semana de respuestas. Porque si vos crees que Dios existe, pero crees que es mezquino, vas a vivir con paranoia. Si crees que es dadivoso, pero no crees que existe, tu fe está en nada. Tenés que creer las 2 cosas juntas. Y eso es lo que la Biblia llama fe. ¡Wow! Y ahora atención, porque vamos a entrar al corazón palpitante de esta palabra. Isaías 43:19 dice, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¡Wow! 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 Esta es una de las promesas más explosivas del Antiguo Testamento. Dios hablando a un pueblo exiliado, cautivo, derrotado, que ya no tenía ni ciudad, ni templo, ni tierra, les dice, voy a hacer cosa nueva. Y la palabra hebrea para cosa nueva es hadash, que no significa una mejora de lo viejo, significa algo que nunca existió antes. Es decir, Dios no está reciclando tu problema para darte una versión reiterada, está creando algo nuevo. No es un parche, no es un te cambio esto por esto otro, es hadash. Y a esta altura, cuando escuchás esto, tal vez te preguntes cómo se abre camino en el desierto, cómo nacen ríos en la soledad. Si tuvieras que contestarlo con la lógica, dirías, es imposible, el desierto no tiene ríos, la soledad no tiene caudal, pero Dios no trabaja con tu lógica. Dios hace lo que humanamente parece absurdo y por eso se llama milagro. Ahora piensen qué ocurriría en una semana que sea una semana de favor. El favor activa la promesa. Isaías 43:19 es la promesa. Lucas 2:40 nos dice algo hermoso del niño Jesús. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. La frase clave es la gracia de Dios era sobre él. Esa es la misma chen hebrea, es el favor. Y Lucas nos cuenta que desde pequeño el favor ya estaba sobre él. ¿Y qué hizo el favor en su vida? Lo hizo crecer en sabiduría. Lo hizo fortalecer. Lo hizo lleno. El favor no te convierte en alguien que no tiene que trabajar, te hace más fuerte mientras trabajas. El favor no te exime del esfuerzo, te acompaña dentro del esfuerzo. Por eso muchos se frustran esperando el favor sin haber hecho nada, pero Dios no hace llover sobre tierra estéril si vos no estás dispuesto a sembrar. El favor es atmósfera, pero vos seguís siendo agricultor. Y la tierra se prepara, se abona, se riega y cuando llega la lluvia multiplica. No es la lluvia la que hace todo el trabajo, es la cooperación entre la siembra y el favor. Y aquí llegamos a un punto que yo llamo el punto de quiebre. Proverbios 3 y 4 nos enseña. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón
y hallarás gracia y buena opinión ante Dios y ante los hombres. ¡Wow! Cuando la misericordia y la verdad, es decir, Esed Emet en hebreo, son atributos que no se apartan de ti, es como un collar que cuelga de tu cuello, visible para todos, entonces hallarás gracia. No dice hallarás éxito, no dice hallarás fortuna, dice hallarás gracia y buena opinión. Y esa es la traducción práctica. Cuando tu carácter es tal, hallás favor en los ojos del otro sin manipular, sin presionar, sin vivir de apariencias. La semana próxima muchos descubrirán esto, que no era tanto la suerte, ni el momento político, ni el mercado, era el carácter que estaban puliendo. Y ahora va a haber cosecha. Y para reforzar todo esto, Salmo 84:11 dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Wow, Dios no retira su gracia, la gracia avanza. Y la palabra hebrea para gloria en este versículo es kabod, que significa peso, gravedad, presencia manifiesta. Cuando Dios da gracia y gloria no es una medalla para colgar en la pared, es una manifestación de su presencia que se vuelve tangible, visible para el que está cerca. Y muchos de ustedes lo van a ver esta semana, tal vez sus amigos van a preguntar ¿qué te pasó? Y ustedes van a poder decir con toda naturalidad, Dios me mostró su favor. Y no van a sonar ridículos, van a sonar poderosos, porque el favor no hace payaso al creyente, lo hace creíble. Y para que ningún crítico de la fe pueda decir que esto es una ilusión, lean conmigo Salmo 30. 5. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda una vida. Al anochecer durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. ¡Wow! Esta es una de mis promesas favoritas. Dios dice que su favor dura por toda una vida, mientras su ira dura solo un instante. La proporción es infinita a favor del favor. Y la segunda parte es muy gráfica. El lloro dura por la noche, pero a la mañana viene la alegría. Esa es una promesa que atraviesa generaciones. El que está llorando no va a llorar eternamente. El que está en el valle no va a quedarse en el valle. La mañana viene. Y Jacques Boger, esa transición no es automática, pero es segura. No es inmediata, pero es inminente. No es condicional a tu mérito, es condicional a su naturaleza fiel. ¡Wow! Quiero ahora invitarlos a profundizar en Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Se fijan? La cadena es gracia, fe, salvación. La gracia viene primero, la fe es el canal y la salvación es el fruto. La gracia precede a la fe. No es que vos tenés fe y por eso Dios les da gracia. Es porque Dios ya decidió otorgarles gracia, que a vos se les dio la capacidad de creer. ¡Wow! Eso cambia todo el esquema de la espiritualidad meritocrática. Y muchos de ustedes han vivido toda la vida creyentes que si oran más fuerte, si ayunan más tiempo, si son más buenas personas, Dios eventualmente les dará lo que necesitan. Pero la Biblia dice por gracia, es un regalo, es un don. Don es doron en griego, algo que se entrega sin que el receptor lo haya ganado. Bueno, si la salvación misma es un don, ¿cómo no va a ser un don la respuesta al trabajo, al estudio, al negocio, al ministerio? ¿Cómo no va a ser un don la salud que esperaste durante años? ¿Cómo no va a ser un don el cónyuge que Dios preparó? Recordá, si lo más grande fue gracia, lo más pequeño también lo es. Y hablando de lo más pequeño, Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¡Wow! Todas las cosas, no algunas, todas las cosas. La enfermedad ayuda bien, la traición ayuda bien, el despido ayuda bien, el accidente ayuda bien. ¿Cómo puede ser eso? Porque el versículo completo en su contexto está hablando de los que son llamados conforme a su propósito, y el propósito de Dios es que seas conforme a la imagen de su Hijo. Por lo tanto, aún las cosas dolorosas se vuelven entrenamiento, pedagogía, configuración de carácter. No digo que el dolor sea bueno en sí, digo que el Dios que está por encima del dolor es soberano y logra que aún lo peor redunde en un bien eterno.
Y eso llena de esperanza una semana de respuestas, porque significa que mientras esperás la respuesta puntual, ya te está llegando un bien mayor, tal vez silencioso, tal vez escondido. Y vamos ahora al versículo que personalmente me hace llorar cada vez que lo leo. Salmo 145, 16. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Wow, wow. La imagen de la mano abierta es de una generosidad extrema. Es la mano del padre que se sienta a la mesa con sus hijos y reparte. No es la mano del patrón que te entrega el salario con la condición tácita de que lo devuelvas. Es la mano abierta del Señor que colma, que en hebreo es masbia, que indica saturación. Llegas a un punto donde no entra más, donde estás lleno de bendición. Y eso es lo que yo anhelo para todos ustedes, que lleguen al borde de ese desbordamiento. Que digan, no cabe más, ya estoy saturado de su bondad. Y si todavía no han llegado ahí, tranquilos, están más cerca de lo que creen, porque la mano ya está abierta. Solo falta que la cierren en torno al momento que provisiona. Ahora, si todo esto es verdad, ¿por qué muchos siguen esperando hace años? Quiero ser honesto con ustedes, porque creo que un pastor que no es honesto les hace daño. Hay 3 razones principales por las que la semana de respuesta se puede demorar. La primera es que la fe no esté completa. Santiago 1:6 nos enseñó que sin fe no se recibe. Si tu fe está mezclada con dudas, con incredulidad, con razonamientos lógicos, no activás el mecanismo celestial. Pero no estoy hablando de una fe perfecta, estoy hablando de una fe real. La fe como un grano de mostaza, así de chiquita pero real. La segunda es que la oración no esté alineada. Santiago 4:3 dice que pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Si tu petición es para el consumo personal, sin proyección de reino, sin impacto en otros, es más débil. La tercera, la más profunda, es que el tiempo de Dios no coincide con tu tiempo, pero eso no es motivo para dejar de creer. Es motivo para seguir creyendo, porque el Dios que se demora es porque está preparando algo más grande. Y la demora no es castigo, es preparación. Como dice Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y recuerden también que a veces la respuesta ya llegó, pero no la podés ver porque viene disfrazada. Isaías 45:7 dice que Dios forma la luz y crea las tinieblas. ¿Qué significa eso? Que el mismo Dios que te da luz en algún momento te permite pasar por sombra, pero no para perderte, sino para forjarte. Y al salir de esa sombra, la luz tiene otra densidad. Y algunos de ustedes están a punto de salir. Ahora, sé que hay una cuarta razón que muchos mencionan. Dante, yo he pecado, no merezco la respuesta. Bueno, sí, todos hemos pecado. Pero Romanos 5:20 dice, ¿dónde abundó el pecado? Sobreabundó la gracia. Eso quiere decir que mientras más grande es tu pasado de pecado, más grande es el espacio que tiene la gracia para operar. Dios no mira tu pecado para rechazarte, mira tu corazón arrepentido para abrazarte. Y si tu corazón está quebrantado hoy, este es el momento preciso para que la gracia se abalance. ¡Wow! Entonces, mirando todo esto, ¿qué nos queda? Nos queda actuar. Por eso quiero proponerles un pacto para esta semana. Yo lo llamo la semana de favor y respuestas. Y digo semana porque la Biblia separa tiempos de Dios. Hay temporadas de sequía y temporadas de lluvia. Y creo que estamos entrando en una temporada de lluvia para muchos. Hagamos esto juntos. Cada mañana, al levantarnos, vamos a proclamar una promesa. El lunes proclamaremos Salmos 5:12. El martes, Isaías 43:19. El miércoles, Jeremías 33:3. El jueves, Proverbios 3 hasta 4. El viernes, Marcos 11:24. El sábado, Mateo 7:7. El domingo, Salmo 30:5. Seamos intencionales, sembremos cada día una semilla de fe, porque la fe no crece en el vacío, crece cuando la regamos con palabra. Y voy a hacer algo que rara vez hago en mis prédicas. Les voy a contar un secreto que descubrí hace tiempo. Hay una conexión entre el favor de Dios y la generosidad humana. Proverbios 11:25 dice, el alma generosa será prosperada y el que saciare será también saciado. Cuando vos das paso a que Dios te dé a vos. No estoy predicando una teología de prosperidad barata, estoy predicando un principio bíblico real. El ciclo de la bendición en la Biblia no es solo recibir, también es dar. Y hay personas en oración por una necesidad específica
que descubrirán esta semana que la mejor manera de recibir es aprender a soltar, a abrir la mano para que entre lo que Dios quiere darles. Ahora, antes de cerrar, vamos a orar juntos, porque una palabra sin oración es como una semilla sin tierra. Y yo les pido que oren conmigo, no importa dónde estén, en la cocina, en el colectivo, acostados en la cama, caminando por la calle. Vamos a hacer un altar personal ahora mismo. Y no se apuren, porque la oración no es un sprint, es una conversación con el Eterno. Toma su tiempo, respira, siente la presencia, y si sentís que las palabras no alcanzan, está bien, porque el Espíritu intercede con gemidos indecibles, como dice Romanos 8:26. Él traduce tu dolor, traduce tu incertidumbre, y la pone delante del Padre como incienso. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, yo declaro que esta semana es una semana de favor. Declaro que el favor de Dios rodea a cada uno de los que están escuchando como un escudo, como un manto, como un campo gravitacional que atrae todo lo que necesitan. Declaro que las respuestas están en camino, que lo que se sembró con lágrimas va a cosecharse con alegría. Declaro que las puertas que permanecieron cerradas durante años se van a abrir porque la mano del Señor las está empujando. Declaro que los diagnósticos negativos se van a revertir. Declaro que las relaciones rotas se van a restaurar. Declaro que los hijos que se habían ido van a volver al redil. Declaro que lo que parecía imposible hoy va a ser posible mañana, porque el que es poderoso para hacer infinitamente más de lo que pedimos o entendemos va a ser muchísimo más esta semana. Yo declaro que la chen de Dios, el favor de Dios, va a hacer que las personas vean en cada uno de ustedes algo que no pueden explicar con la lógica. Van a decir, hay algo distinto en él o en ella, y lo que va a ser distinto es la gloria de Dios, su kabod, su peso sobrenatural descansando sobre una vida. Y todo esto lo declaro bajo la cobertura de la sangre de Cristo, que es el precio pagado por nuestra redención. Y escúchenme, no se callen. Esta es la parte que muchos pasan por alto. Después del amén hay que actuar. Y la primera acción es compartir esta palabra. No se la queden. Si esta palabra les llegó al corazón, hay alguien más que la necesita. Mándenla por WhatsApp, compártanla en Facebook, díganle a su vecino que la escuche, enciérrenla en una conversación familiar esta noche. Y si todavía no se suscribieron al canal, háganlo ahora, no mañana, porque cada suscripción es un voto de confianza en que esta palabra sigue siendo necesaria. Pongan me gusta para que el algoritmo entienda que hay hambre espiritual. Dejen un comentario con su amén, con su testimonio, con su petición, y activen la campana. Porque esta semana todavía no terminó, falta la cosecha final y no queremos que se la pierdan. Y voy a cerrar con un versículo que les quiero dejar como amuleto espiritual para los próximos 7 días. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¡Wow! Conforme a sus riquezas en gloria. No conforme a tu debilidad, ni a tu esfuerzo, ni a tu estrategia financiera, conforme a sus riquezas. Esas riquezas no son solo materiales, son también emocionales, espirituales, relacionales, ministeriales. Y la frase, todo lo que os falta lo abarca todo. Lo que te falta de salud, lo que te falta de amor, lo que te falta de empleo, lo que te falta de dirección, lo que te falta de gozo, lo que te falta de paz, Él lo va a suplir, punto. No tal vez, sino lo va a suplir. Repítanlo conmigo, Dios va a suplir todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Y con esto me despido, pero antes quiero dejarles una última idea que me costó años aprender. Una semana de favor no llega para convertirte en alguien diferente, llega para revelar quién ya eras en el corazón de Dios. Dios no te cambia para darte el favor. Él te da el favor para que seas lo que ya diseñó en ti. Y este es el momento. No esperes a la semana que viene, a la crisis que viene, al problema que viene. Esta es la semana, esta es tu semana. Salí de tu casa hoy siendo distinto, salí creyendo, salí proclamando, salí caminando como si el favor ya estuviera sobre vos, porque está, la chen de Dios ya está activa en tu vida. Recibíla, no la postergues, no la minimices, no la ignores, acéptala. Y vas a ver cómo lo que parecía imposible se vuelve tan natural como respirar. Amigos, los quiero. Me quedo con ustedes en oración. Si quieren seguir profundizando, sigan este canal. Inicien una relación personal con Jesús si todavía no lo hicieron. Y sobre todo, vivan esta semana con la certeza de que el Dios que los creó no los va a abandonar en el intento. ¡Wow! Aleluya. Amén. Amén. Amén.